Access 2007, Lección 3. Pensar el diseño de las bases de datos. El primer paso para crear una base de datos es pensar por qué la necesita. ¿Cuál es su intención? Cuando ya sepa esto, puede comenzar a diseñar su propia base de datos. Hágase preguntas como ¿qué clase de información se archivará? ¿Cómo tendré que dividir esta información para que sea fácil de guardar en mi base de datos? ¿Cómo usaré los datos cuando termine? Diseñemos una base de datos en el escenario del negocio de libros. La mejor manera de aprender a diseñar una base de datos es comenzando a realizar el proceso. Supongamos que trabajamos en libro de libros y deseamos crear una base de datos para el inventario. Pensemos en lo que queremos que haga la base de datos por nosotros. El siguiente diagrama muestra que tenemos clientes, así como vendemos libros, por órdenes de pedido en el almacén y por Internet. El almacén necesita una manera de llevar un registro de estas cosas. Determinemos el propósito de la base de datos. Los primeros pasos para diseñar una base de datos son determinar el propósito de la base de datos. ¿Qué queremos que haga? En libros de libros, nuestros clientes pondrán órdenes de libros. Por lo menos necesitamos que nuestra base de datos lleve un registro de los libros que vendemos, los clientes a los que nosotros vendemos y la fecha de cada orden. La base de datos nos podrá decir dónde viven nuestros clientes cuando necesitamos enviarles libros o cupones. Adicionalmente, lo usamos para llevar un registro de nuestras ventas o para hacer una lista de nuestro mejor vendedor para publicarlo en el almacén. Cuando tenga establecido el propósito, puede comenzar una lluvia de ideas acerca de la división de la información en las tablas que su base de datos necesitará para guardar los datos. Recordar que una tabla es una colección de registros y cada registro está dividido en pequeñas piezas de información necesaria, llamadas campos. Ya que estamos planeando una base de datos para llevar un registro de nuestros clientes, los libros que tenemos y las órdenes que nuestros clientes realizan, necesitaremos una tabla para cada uno de estos. Mantenga su base de datos disponible para otros, dándoles sus tablas nombres simples y fáciles de entender. Cuando sepa cuáles son las tablas que necesita, el siguiente paso es decidir cuáles campos pertenecen a cada tabla. Recuerde que los campos son el pedazo más pequeño de la información en cualquier registro. Miremos a nuestro ejemplo libro de libros otra vez. En este tendremos varios campos en la tabla clientes. Obviamente, vamos a querer el primer nombre y apellido. También necesitaremos una dirección si necesitamos enviar la orden al cliente. El email o correo electrónico será necesario si queremos contactar al cliente cuando ocurra algo con su orden. También necesitamos varios campos en la tabla de libros. Tiene mucho sentido tener título y autor. Necesitaríamos un precio para cada libro. La categoría nos ayudará a saber cuál es el tipo de libros que más se vende y entonces ordenar más de estos libros que encajan en esta categoría. La tabla de órdenes tiene menos campos. Necesitaremos esta tabla para registrar el cliente que está enviando la orden, el libro que el cliente ordenó y la fecha en que la orden fue realizada. No se preocupe si su plan no incluye cada campo que necesita. Access le permite añadir campos a las tablas en cualquier momento si necesita otra.